Bienvenidos a Aprendemanía. En el videotutorial de hoy vamos a hablar dentro de Google Drive de una de las funcionalidades muy importantes, más importantes. Ya hemos visto en otros vídeos cómo poder subir nuestros archivos y cómo organizar nuestra información en Google Drive. Pero en realidad vamos a tener muchos archivos, muchas carpetas dentro de nuestra unidad de Google Drive. Por lo tanto, es muy importante saber organizar de una manera correcta esta información para luego poderla localizar de una manera lo más efectiva posible. Y luego, cómo podemos buscarlo, pues utilizando diferentes estrategias. Vamos a ver qué podemos hacer. En primer lugar, el primer consejo que os daría, fuera de todo lo que pone aquí, es que seáis organizados, ¿vale? Imaginaos que esto es como vuestro disco duro de vuestro dispositivo. No podemos dejar todos los archivos por ahí sueltos, tirados en cualquier lugar. Tenemos que tener al principio del todo y plantearnos una estructura organizativa en carpetas, donde diseñemos diferentes carpetas para cada una de las funcionalidades que vayamos a realizar, carpetas para temas laborales, para temas personales, es decir, tener una estructura organizada de carpetas. No puedo tener todos los archivos y todas las carpetas que yo vaya creando ahí sueltas, mezcladas de diferentes temas. Entonces tenéis que tener una jerarquía de carpetas, una estructura de carpetas correcta, ¿vale? Que os planteéis inicialmente. Aparte de eso, Google Drive nos ofrece un montón de posibilidades para poder organizar nuestra información y poder luego acceder a ella de una manera mucho más rápida y eficiente. En primer lugar, por ejemplo, las carpetas. Pues las carpetas, vamos a acceder aquí a nuestro Google Drive. Las carpetas, para poderlas de alguna manera diferenciar unas de otras, tenéis la opción, dando al botón derecho, de poderle cambiar el color, ¿vale? Entonces, pinchando aquí en cambiar color, ya sabéis que dando al botón derecho tengo aquí acceso a todas estas herramientas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Pues la del nombre, evidentemente, ya sabéis que podéis cambiarlo también ahí, pero a lo que me refería aquí en este vídeo, pues cambiar el color de la carpeta. Entonces, pues siempre le puedo dar otro color que me resalte un poquito más. Lo de destacar vamos a dejarlo un poquito más para adelante, porque vais a ver que hay otro sistema que Google Drive tiene para que pueda destacar elementos frente a otros. Yo esto lo utilizaría más para agrupar, es decir, si tengo carpetas de una misma temática, pues las agrupo bajo un mismo color y así, pues de alguna manera las puedo reconocer de una manera más fácil, aunque si vosotros queréis destacarla también así, pues estupendo, ¿vale? Más cosas. Ahora os voy a enseñar diferentes vistas que nos ofrece Google Drive para poder acceder a la información que tenemos ahí almacenada de una manera más eficiente. Lo importante es que entendáis que todos estos elementos, reciente, destacado, prioritario, espacios de trabajo personal, estos 4 elementos no son copias de nuestros archivos o carpetas en otro lugar o en otra carpeta, no, es una forma diferente de poder ver nuestros archivos que siempre están almacenados todos ellos en la entrada Mi Unidad. Ese es el centro neurálgico de Google Drive y ahí es donde se encuentra todo colocado y en su sitio. Lo que vamos a ver ahora a continuación son diferentes vistas de los elementos que están ahí colocados o de algunos de los elementos que están ahí colocados. El primero, el de reciente, pues creo que por su propio nombre, ¿de acuerdo? En reciente me va a aparecer una lista de los últimos documentos que he estado trabajando, de los últimos archivos con los que he estado trabajando, ¿vale? Más. Destacado. Pues bien, esto es importante. Por ejemplo, lo que os decía antes. ¿Y si yo quiero un archivo destacarlo de alguna manera para que resalte y porque yo estoy trabajando con él bastante últimamente? Por ejemplo, esta carpeta de prueba. Aparte del color, quiero decirle, oye, yo voy a trabajar bastante con esto. Pues sobre el botón derecho podemos darle a añadir a destacados. Entonces veis que aparece aquí una estrella, pero esto no es lo más importante para destacarla. Lo más importante es lo siguiente, es que yo tengo aquí a la izquierda una vista que se llama de destacados, en la cual me va a aparecer únicamente los elementos, pueden ser archivos o documentos, ¿vale? Perdonad, que me he confundido. Vamos aquí y voy a seleccionar también un archivo, por ejemplo, este documento de prueba. Lo voy a poner también destacado. Entonces, si me voy a la vista de destacados, aquí solo vais a ver los documentos o los archivos que yo haya seleccionado como destacado. Cuidado con esto, que hay gente que accede a esta vista por lo que sea y piensa que se ha borrado de su Google Drive todo lo que tenía. No, todo sigue en Mi Unidad. Lo que pasa es que aquí en destacado simplemente va a aparecer lo que yo haya seleccionado con ese concepto de destacado, ¿vale? Entonces esta es una herramienta bastante útil para dejarme en esa zona pues elementos con los que suelo trabajar frecuentemente o cosas más importantes. Prioritario, otra vista muy interesante que ha incorporado Google Drive recientemente. Si pinchamos aquí en la vista de prioritario, esta vista vamos a diferenciarla en dos partes, ¿vale? La primera parte me ofrece una serie de archivos. Google Drive utiliza una tecnología de inteligencia artificial para detectar cuál cree él que son los archivos más importantes con los que yo estoy trabajando.
Vosotros diríais que eso se puede parecer bastante a la vista de reciente, y es cierto que en muchos casos coincide, pero ahí Google Drive en prioritario está utilizando otras tecnologías, no simplemente cuándo he accedido a ese archivo, sino que está teniendo en cuenta otros elementos sobre cuánto tiempo he trabajado con un archivo, si lo utilizo muy frecuentemente, no solo la última vez que lo abrió, para ofrecerme aquí una lista de los elementos que él cree que son los más importantes con los que yo siempre estoy trabajando dentro de mi unidad de Google Drive. Bien. Y en segundo lugar, aquí abajo veis que aparece una zona que pone espacios de trabajo. Eso es precisamente el último elemento que os quería comentar dentro de la organización. Es una nueva funcionalidad que ha introducido Google Drive y que me permite organizar bajo esta vista de prioritario cuadraditos aquí, espacios de trabajo, donde yo puedo incorporar, si no recuerdo mal, hasta 25 documentos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un espacio de trabajo con los documentos que estoy trabajando últimamente, proyecto, lo llamo, por ejemplo, ¿vale? Imaginad que yo tengo un proyecto y aquí lo que hago es que voy añadiendo de mi Google Drive, evidentemente, no de ningún otro sitio. Voy añadiendo los documentos que considere interesantes para trabajar dentro de ese proyecto, ¿vale? Le doy a listo, fijaos, pone aquí hasta 25 archivos, puedo añadir. Entonces, ¿qué me permite esto? Pues me permite agrupar. Es como si fuera vosotros me decís, es como si fuera una carpeta. Sí y no. La ventaja que tiene esto frente a una carpeta es que yo aquí puedo incorporar elementos, archivos de diferentes carpetas. Es decir, no tienen por qué estar todos en una carpeta, pero son archivos que están relacionados bajo una temática o un trabajo que tengo, ¿vale? Entonces, yo puedo tener en mi proyecto múltiples carpetas y tener archivos en diferentes carpetas dentro de ese proyecto, y sin embargo quiero tener un listado de esos documentos que son más importantes para mí para trabajar, porque recientemente me puedo venir aquí a prioritario y pinchar en ese documento y poderlo abrir, ¿vale? Entonces, eso es bastante interesante. También podéis coger y esta vista de prioritario, ¿de acuerdo? Si le dais aquí a aceptar, la convertiríais en la vista por defecto. Es decir, sabéis que cuando entráis en Google Drive, la vista por defecto es mi unidad, pero si le damos aquí a aceptar, ahora convertiremos en prioritario la vista por defecto que tengamos siempre en nuestro Google Drive. Siempre podremos ir a la vista de mi unidad para poder ver todo. Bueno, ese sería un poco cómo puedo organizar diferentes vistas, organizar mis documentos. Pero ahora, cuando quiero buscar, ¿cómo puedo localizar algo? Si la navegación a través de Google Drive ya se hace demasiado compleja y soy incapaz de encontrar, aún utilizando estas vistas, el archivo que estoy intentando localizar. Pues bueno, aquí arriba tenéis la búsqueda. Lo más sencillo es si quiero buscar por el nombre del documento, por ejemplo, prueba, yo le pincho aquí y me van a aparecer todos los documentos que tienen la palabra prueba, ¿vale? Pero no debéis olvidaros, y es lo que os comento también aquí, búsqueda avanzada, que Google Drive tiene una búsqueda avanzada, pinchando aquí en esta flechita hacia abajo, muy potente, en la cual podemos indicar qué tipo de archivo es el que queremos localizar. Por ejemplo, quiero localizar solo documentos, pues entonces aquí solo me está localizando documentos de Google que contengan la palabra prueba. ¿Quién es el propietario? Veremos más adelante cómo podemos compartir archivos con diferentes carpetas. Entonces puedo decirle que el propietario sea cualquiera o que sea yo. ¿Dónde quiero encontrarlo? Puedo seleccionar que solo me busque en determinados sitios, ¿vale? En cualquier lugar, en mi unidad, en compartido conmigo, lo veremos más adelante. Puedo decir que me busque en la papelera, tener cuidado porque por defecto la búsqueda de Google no localiza elementos que se encuentren en la papelera, a no ser que vayamos a la búsqueda avanzada y pinchemos aquí, ¿vale? Fecha de modificación, nombre del elemento, es decir, palabras que tenga el nombre del archivo, y esto es muy importante, fijaos, contiene la palabra, nos permite hacer búsquedas dentro de los archivos. Por ejemplo, aunque suene esto raro, voy a buscar la palabra caracoles y voy a ver si tengo algún documento que tenga la palabra, algún documento, además documento de Google, que tenga la palabra caracoles. Le doy a buscar y fijaos que me ha encontrado este documento de prueba. ¿Por qué? Porque si yo lo abro, vais a ver que tengo aquí documento de prueba en PDF buscando caracoles. Es decir, que hace una búsqueda interna y eso es bastante interesante también, ¿vale? Compartido con, si he compartido ese documento con alguna otra persona, es decir, hay muchos elementos para poder configurar aquí que me permiten hacer una búsqueda pues bastante avanzada y bastante potente para localizar siempre y en cualquier momento cualquier archivo que yo tenga dentro de mi unidad de Google Drive. Pues muy bien, esto es todo. Espero que os haya gustado y recordar que nos vemos en Aprendemanía.